Bueno, este va a ser un video cortito para explicar los conceptos entre el error absoluto y el error relativo. Primero empecemos con el absoluto. Ahí yo lo estuve copiando, que dice que ese es el concepto, la diferencia entre el valor medido, o sea, nosotros cuando medimos algo, por ejemplo, podemos agarrar esta regla que tengo acá y medir la distancia entre este punto y este, que son 30 centímetros, y el valor exacto. Por ejemplo, yo mido esto, ¿no? Este fibrón, y mide 14 centímetros. 14. Ese es el valor que yo medí, 14 centímetros. Quédense con ese valor. Pero este valor, la distancia entre estos dos puntos, no es 14 centímetros. Tiene un error, que esto es lo que llamamos el error absoluto. El valor exacto de esta distancia nunca lo podemos saber con exactitud, porque siempre tiene unos nanómetros, unos milímetros de diferencia. Entonces, esos son los dos conceptos, el valor que nosotros medimos y el valor exacto, el valor real. Este error, se puede analizar de dos maneras. Una de las maneras es con una sola medida, o sea que nosotros medimos una sola vez esta distancia. Y yo puse acá que X es lo que nosotros medimos, más menos, que esto puede ser 14 más 0,1 milímetros o 14 menos 0,1 milímetros, es la distancia, un error. Este error es lo que nosotros vamos a medir. Pero para medir el error absoluto, nosotros es mejor que utilicemos con varias medidas. Y tenemos dos ecuaciones para esto. Una de las ecuaciones es esta, para medir los valores. Nosotros medimos, por ejemplo, 14 centímetros, 13,8 centímetros, 14,1, etc. La cantidad de medidas que nosotros hacemos, dividido el número de medidas. Es un promedio. Por ejemplo, si yo hago 3 medidas, que ahora vamos a verlo con un ejemplo, lo tengo que dividir por 3. Y después esta es la otra ecuación que vamos a ver más adelante. Bien, veamos un ejemplo. Acá yo escribí un ejemplo, ¿no? Que es que Messi corre de un lado del campo, de la cancha, a otro, ¿no? Y que tarda 15,1 segundos en la primera medida, ¿no? Le hicimos correr a Messi de un lado al otro y tardó 15,1 segundos. En la segunda medida tardó 15 segundos. En la tercera 14,5 y en la última 15,5. Esas 4 mediciones hicimos. Ahora, para calcular el valor exacto, nosotros lo que hicimos es X, que es nuestro valor exacto, sumamos todas las medidas. 15,1, 15, 14,5 y 15,5. Estas 4 las sumamos. Y las dividimos por 4, porque son la cantidad de medidas que hicimos. Este valor nos dio que el valor exacto que Messi tardó en correr de un lado del campo al otro es 15,02 segundos. Bien, este es nuestro valor exacto, que después lo vamos a utilizar. Ahora, para sacar el error absoluto de cada medición, lo que hacemos es agarrar una medición, por ejemplo, 15,1, listo, 15,1 segundos, menos esto, que es el valor exacto, 15,1 menos 15,02. Este es el valor del error absoluto para esta medición. Lo repetimos para estas tres. Acá está el valor, este es el otro y este es el último. Entonces, este sería el error absoluto para esta medición, el error absoluto para esta medición y estos dos son los errores absolutos para estas dos mediciones. Una cosa muy importante es que siempre tienen que estar en positivo. Aunque dé negativo, por ejemplo, esta resta va a dar negativa. Si la hacen se van a dar cuenta, ¿no? Siempre la tienen que poner en positivo. Siempre. Todos los errores absolutos lo tienen que poner en positivo. Bien, ahora, para calcular el error absoluto total, digamos, del valor exacto, tenemos que hacer lo mismo que hicimos acá, pero con estos valores. Tenemos que sumar el primer valor, 0,08, más 0,02, más 0,52, más 0,52. Y esto lo dividimos por 4 porque tenemos 4 valores de error absoluto. Y nos da que el error absoluto de todas las mediciones es de 0,28 segundos. Entonces, el ejercicio se podría decir que Messi tarda de correr de un lado de la cancha al otro 15,02 segundos más menos 0,28. Esto sería el valor medido, más o menos
lo que tardaría el error absoluto, que es este valor que acabamos de hallar. Así es como se resolvería un ejercicio. Se tienen que poner el valor, o sea, el promedio de todas las mediciones, más menos el promedio de todos los errores absolutos. Y la unidad, por supuesto. Por último vamos a hablar del error relativo, que esto más que nada es como algo extra que se puede añadir a las mediciones en física. Y el concepto de error relativo es que es una precisión de una medición, ¿no? Que utiliza sí o sí, como dice ahí, al error absoluto que antes calculamos o que podrían calcular en otras mediciones. Este es un ejemplo. Como en el caso anterior que dijimos que Messi en 15,02 segundos corría de un lado de la cancha al otro y que tenía un error absoluto de esta medición de 0,28. O sea, cuando nosotros medíamos podía ser que le erráramos en la medición en un 0,28 segundos. Bien, estos son los valores que antes calculamos. Ahora, para sacar al error relativo, ER, lo que hacemos es dividir. Dividimos al error absoluto por el valor medido, el promedio de las mediciones, que es 15,02. Este valor que nos da acá abajo, 0,0186, lo tenemos que multiplicar por 100, ya que el error relativo es un porcentaje. Y las unidades, acuérdense que ya se cancelan, esta se cancela con esta, entonces no hay unidades acá. Y en el resultado tampoco. Al multiplicarlo por 100 nos daría 1,86%. Esto quiere decir que el error que tenemos cuando medimos el tiempo que tarda Messi para correr de un lado de la cancha al otro es de 1,86%. Eso significa que este valor es 1,86% del valor que medimos. Es un extra, es para añadirle más cosas a la física cuando hacemos mediciones más exactas, porque esto es como un ejemplo, es para medir la distancia que corre Messi de un lado al otro. Pero en física lo utilizamos por muchísimas cosas, el error relativo y absoluto, sobre todo en la astronomía, cuando medimos la distancia entre planetas o entre sistemas solares. Necesitamos muchos datos para sacar los errores que tenemos en cuenta en las mediciones.